Por un lado que Estados Unidos insiste con un programa sólido a la Argentina y al mismo tiempo el gobierno dice sí, pero están felices con cómo están avanzando las negociaciones. Son las dos cosas ciertas, ¿no? Hay que ver dónde ponemos la lupa. Sí, así es, como vos decís, hay que ver dónde se pone la lupa y eso es un poco lo que se vio. Es como el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. También Claro. es muy gracioso ver los medios, ya sean tendientes a ser oficialistas o tendientes a ser opositores, que ponen la lupa en uno de los dos lugares. Exactamente, así, y bueno, mucho de lo que sucede y lo que sucede con la deuda tiene que ver con las expectativas, ¿no? Con esto que se genera y con la falta de confianza, que es lo que se está hablando desde muchos espacios. Por eso lo que sale a buscar el gobierno es consenso, es buscar apoyo internacional. Sí. Ahora, ¿qué pasa en el frente local, no? Y esto que vemos que cada vez que el ministro Guzmán, y bueno, en el caso ahora, por ejemplo, en el caso del canciller Santiago Cafiero, sale a buscar apoyo a Estados Unidos, Sí. y bueno, y aparece una carta de la vicepresidenta de la Nación, que en algún punto es como que pone un límite a la negociación o marca el territorio, marca la cancha. Ok, de la carta vamos a hablar en un ratito, ¿no? De la carta de Cristina, que después respondieron Macri y otros referentes del PRO. Pero siguiendo con lo que pasó ayer en Washington, los mercados a nivel local están cada vez más nerviosos, porque este tipo de respuestas que hubo ayer, a mediados del año pasado, por ahí venían bien. Decir, bueno, Estados Unidos está conforme con las charlas, están avanzando, piden un programa económico, hasta ahí, genial. El tema es que el mismo mensaje de mediados del año pasado que llevaba tranquilidad, ahora con el vencimiento de marzo, ya no es lo mismo. Están esperando como alguito más, ¿no? Claro. Los mercados. Argentina, recordemos, o sea, ya prácticamente está sin reservas y tiene que hacer Claro. un pago ahora en marzo de más de 2.000 millones de dólares, frente a una deuda que en el 2022 también son 19.000 millones de dólares, en 2023 otros Sí, ya está. 19.000 millones de Con dólares. lo que tenemos no alcanza. No para más. alcanza. Veníamos zafando hasta el año pasado. Claro, y el año pasado tuvimos un ingreso extraordinario, el ingreso a la renta. Claro. Hubo giros del Fondo Monetario Internacional. Claro, los famosos DEC que ayudaron, o sea, fuimos tirando. Exactamente, ahora Sí. tenemos una cosecha que aparentemente no va a ayudar, no va a ser lo mismo, y cuesta que la Argentina en este contexto consiga dólares para hacer frente. Está bien, eso explica por qué ahora sí se ve un poquito más el vaso medio vacío que el vaso medio lleno, ¿no? O sea, para ser justos, y sí, teniendo en cuenta que falta poquito para marzo, y en marzo sí podríamos caer en default si no hay un acuerdo, y entonces con esto de la negociación sigue avanzando, que es el comunicado medio que sale por default, para utilizar términos que se usan mucho en Washington, y medio que no alcanza, ¿no? Claro. Sí. Y también para Estados Unidos, este guiño, digamos, fue una reunión protocolar, en un marco protocolar. Sí. El secretario de Estado no es una persona que pueda tener decisiones o definiciones frente al tampoco Tesoro. nadie iba a esperar que él saliera de la reunión, ¿no? Blinken y dijera, bueno, apoyamos a Sí, por Argentina favor, y denle su más posición, plazo. claro, eso no iba a Exactamente. pasar. Pero bueno, justo dijiste guiño, que esa es la otra que se usa mucho. Sí. Bueno, guiño de Estados Unidos, gesto de Estados Unidos, que volvemos a lo mismo, hasta mediados del año pasado, bueno, un gesto de Estados Unidos, bien. Sí. Ahora con el gesto no hacemos nada. Sí, igual Estados Unidos es el principal accionista dentro del fondo. Sí, claro. Por lo tanto, es una señal, pero digamos, es una señal protocolar, digo. La definición la va a tomar el Fondo Monetario Internacional, que es un fondo que mantiene sus perspectivas y su forma como ha sido hasta ahora, ¿no? Un organismo rígido en sus posiciones. Bueno, veremos entonces, ¿no? Si esto ayuda a que finalmente lleguen a un acuerdo y qué tipo de acuerdo. Pero vos decías, ¿no? En el medio, Cristina habló de el Fondo Monetario Internacional e hizo una comparación muy tuitera, ¿no? Sí. La de la pandemia macrista con la pandemia actual de COVID. Y que no es casual, porque recordemos que justamente días atrás Martín Guzmán se reunió con la vicepresidenta, que bueno, o sea, no se sabía por qué. Cuando uno ve esta carta dice, bueno, estuvieron ahí revisando algunos números para ver. Y también entiendo que no es ingenuo que la vicepresidenta salga con este mensaje justo cuando estamos en un punto importante en la negociación. Sí. Bueno, ahí lo estamos viendo, ¿no? Fíjense que lo de la pandemia macrista lo escribe Cristina, en realidad es un posteo de Facebook, ¿no? No sé por qué le seguimos diciendo carta. Pero bueno, es un posteo de Facebook en donde habló acerca de esta cuestión. En resumen, habla acerca de cómo en 2018 la Argentina volvió al Fondo Monetario Internacional y habla de números, ¿no? Que ahí está el tema, yo no sé si habrá forma de chequear, porque de última, al ser números, debería ser fácil decir, bueno, ¿es la verdad, como dice el gobierno, o todo eso es mentira
como dice la oposición, ¿no? Sí, y depende qué analista económico claro, porque si bueno, llevamos un analista ahí, distinto. depende, ¿no? Sí. Lo que está planteando la vicepresidenta es que la pandemia, que ella llama, bueno, la pandemia del macrismo, costó un punto del PBI por el endeudamiento, mientras que y en dólares, los gastos, ¿no? claro, Resalta ella, ese es un punto del PBI y en dólares. Y mientras que el gasto por la pandemia significó para el Estado, si se tiene en cuenta el gasto en vacunas, el fortalecimiento del Estado, 0,9, digamos, que están ahí y en pesos, emparentados y en pesos, claro, lógicamente. Y bueno, justamente lo que se está debatiendo, que es un poco lo que está poniendo Martín Guzmán en el centro de la escena, es el déficit fiscal. O sea, Argentina tiene que hacer un ajuste porque está gastando más de lo que tiene, no tiene forma de financiarse, entonces necesita ajustar de algún lugar para equilibrar sus números, que bueno, es un poco lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Ahí está el punto justo, ¿no? Me voy a hacer, bueno, se lupeó el paño, 1. pero no importa. 1. Pero ahí estaba el 1.1 del PBI, que según Cristina costó el préstamo y la pandemia macrista, como dice ella. Ahí está avanzando, donde dice conclusión. Sí, Avancemos, un toquecito más. Apenita, yo de acá lo veo. Sí, y ahí lo congelamos. Ahí está. Pingui, ahí está. Sí. Ahí lo puede señalar Belén, acá en el wall. 1.1 la pandemia macrista y la pandemia del COVID 0,9% del y resaltando PBI. que la macrista es en dólares y la del COVID es en pesos. Bueno, ¿qué es lo que dijo el expresidente al respecto? También tenía que ser en el mundo virtual, ¿no? Respondió a través de Twitter, retuiteando un mensaje de Prat Gay que incluso fue anterior a la carta. O sea, esto mismo ya lo había tuiteado Alfonso Prat Gay el 9 de enero, fíjense. Y lo que hizo ayer Macri fue retuitear este mensaje, como avalar este mensaje, le digo a mi mamá. ¿Qué es lo que dice Alfonso Prat Gay? Cristina saqueó el Banco Central, robó ahorros en AFJPs y años de coparticipación a las provincias, fundió el Estado Nacional transformando el superávit en déficit y aumentando la deuda en 129.000 millones de dólares. Pero resulta que la culpa es del que intentó ordenar ese descalabro. Claro, y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, pero sí. Uno te dice una cosa, el otro te dice que Cristina aumentó en 129.000 millones de dólares la deuda. Bueno, claro. Y siempre el discurso macrista es ese, ¿no? Es, bueno, la pesada herencia era o emitir o pedir prestado, y fueron por lo segundo. La crítica del actual gobierno es, pero pedís prestado en dólares, claro. O sea, dolarizaste parte de la deuda. El punto que puede servir de referencia es que la Argentina se pudo endeudar, y bueno, también eso lo había dicho en aquel momento el ministro Duhovne cuando decía, bueno, Argentina no tiene deuda. Entonces ahí también hay una contradicción por parte de el anterior oficialismo cuando era gobierno, que bueno, si se pudo endeudar es porque las cuentas estaban de alguna manera en orden, o no al punto de asumir con 44.000 millones de dólares de deuda, ¿no? Sí. Y la necesidad de un refinanciamiento histórico. También por otro lado, bueno, como decíamos, Estados Unidos pide un ordenamiento, pide un plan, que también es lo que se está pidiendo acá a nivel lo que pide la oposición, ¿no? Públicamente. Claro. Y también ahí, digo, para ser justos, lo cierto es que cuando se tomó el crédito tampoco hubo un plan, tampoco hubo un debate, ¿no? De en cuánto nos endeudamos y en qué plazo. Digo, hay un terreno bastante embarrado, por decirlo de alguna manera, donde necesariamente tanto oposición como oficialismo tienen que tomar una posición en consenso, porque para el exterior Argentina es una sola, y no van a estar entendiendo estas dificultades. Claro, muy bien, sí, perfecto, es una excelente conclusión. Mientras tanto, me voy a hablar con Gonzalo, permiso, Belén. Sí, adelante. Tenemos que hablar de temas muy importantes.